Estoy con Roberto Tafani, profesor universitario. Yo lo tengo como panelista de análisis político y económico de este programa. Y como lo soy una persona muy bien informada, lo invito porque estamos en las vísperas de las elecciones nacionales para elegir presidente y todavía la gente, creo, que tiene una alta dosis de incertidumbre y está un poco confundida, tal cual lo puede estar también el gobierno de turno, ¿no? Gracias, Roberto, un gusto tenerte acá. Igualmente, para mí es un placer estar acá, Rubén. ¿Cómo estás? De tus tiempos de reflexión, ¿qué nos podés decir? Bueno, que uno se encuentra sumido en una profunda tristeza, porque llevamos 8 años de estagflación. Terminamos el último periodo del presidente Macri, con más de 50% de inflación al año, con un déficit fiscal que va a orillar los 240.000 millones de pesos, algo así como el 18% de la base monetaria. O sea, una situación muy difícil, muy complicada, y que yo creo que hay que reconocerlo, se debió a la falta de visión del presidente, se debió al facilismo de pensar que mientras había financiamiento no hacía falta hacer un sacrificio y ajustar. Y finalmente el desequilibrio fiscal se lo llevó puesto a la economía y al presidente, por lo menos, en las PASO. Sí, sí. Yo recordaba hace 2 o 3 programas atrás que el tema del ajuste fiscal no lo quiso hacer ningún presidente. Si uno toma de la primera presidencia de Perón para adelante, por ejemplo, en el 52 la Argentina entró en una crisis profunda. Como Miranda, que en ese momento oficiaba de ministro de Economía, porque Cereijo tenía el título de ministro de Hacienda, secretario de Hacienda, pero el ministro verdadero era Miranda, un hombre sin conocimiento de nada de lo que era la economía. Como Perón era un ignorante en materia de economía, le dio todo el poder de la economía, del manejo de la economía de la Argentina. En el 52 estábamos en una crisis tremenda. Desesperado, Perón lo llama Alfredo Gómez Morales, viene, revisa y hace un diagnóstico y dice: hay que achicar el gasto público. Hay que reducir el déficit fiscal. Perón dijo: no puedo. El pueblo me pide otra cosa. Y bueno, a partir de allí, sucesivamente, después de Perón, la Revolución Libertadora, Frondizi, Ilia, Cámpora, Perón otra vez, y seguimos, si vos querés, las 2 dictaduras, Onganía, Videla, Alfonsín, nadie quiso achicar el gasto público, nadie quiso reducir el déficit fiscal. Así estamos hoy. Así es. Y la verdad es que hasta que ese pueblo que él dice quiere, Perón decía, el pueblo quiere que haga otra cosa, hasta que ese pueblo no tenga el sentido común de darse cuenta que un déficit te lleva a deuda y deuda te lleva finalmente a crisis, porque de lo que se trata esto es una crisis de deuda, ni más ni menos. Y hemos pasado los últimos meses simplemente hablando de los detalles de esa deuda, los plazos de vencimiento, si podemos estirarlos, si podemos refinanciarla, y nos ha impedido ver las cosas que hay que hacer para poder crecer. Y la verdad es que los motores del crecimiento están todos apagados. El ahorro está en 14% del PBI, la inversión en 15% del PBI, no hay ninguna expectativa de que eso aumente dado la gran cantidad de impuestos y regulaciones que hay. Así que la ciencia y la técnica, que según los estudios de crecimiento económico responden por un residuo en la variación del producto cuando éste crece, y que ese residuo resulta ser muy fuerte, muy importante, más de la mitad del crecimiento, está muy aletargada en Argentina, porque no ha sido prioridad. Y el capital humano, que dentro de ese residuo juega una variable central, como una variable central, vos mirás los resultados de las pruebas PISA y estamos muy lejos de lo que deberíamos hacer. Así que en el largo plazo uno ve un país que hoy tiene una crisis financiera, por lo que estábamos hablando recién, y una crisis económica de que no crece. Así que el drama es que para poder tener una sustentabilidad intertemporal de la deuda, vos deberías bajar el esfuerzo creciendo, porque realmente el superávit primario se saca
en base a ese porcentaje del PBI que representa la deuda multiplicado por una diferencia entre la tasa de interés y el crecimiento. Al nosotros tener un crecimiento negativo, el esfuerzo que hay que hacer para mantenernos en el mismo lugar en términos de la cantidad de deuda que tenemos sobre el producto es cada vez mayor. Así es. Así que lo que hay que entender es que el país ha llegado a un punto en donde si no se hacen las cosas que hay que hacer, rápidamente vamos a tener una crisis muy grande en Argentina. Cada vez la vamos a tener una más cerca de la otra. Vos fíjate que entre el Rodrigazo de 1975 y la hiper de Alfonsín de 1989 pasaron 14 años. Ahora tuvimos una crisis en el 18, otra en el 19. Cada vez se acortan los plazos. Claro. Va a llegar un momento que vamos a vivir directamente en crisis. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas. Por un lado, que podemos estar ahora en un punto de inflexión en donde nosotros teníamos un crecimiento del PBI por cápita que se amesetó hace 8 años. Bueno, ahora podríamos estar ya no en un amesetamiento, en el sentido de que al crecer la producción menos que lo que crece la población somos cada vez más pobres, sino que directamente empezaríamos una nueva etapa de declinación. ¿De declinación? De declinación, claro, ya. O sea que la estagflación, que es estancamiento con inflación, se podría traducir en decrecimiento con inflación alta. Sí, sí. Y la inflación, dijiste muy bien, perdóname la interrupción, inflación alta, no sé si hiper, pero inflación alta no me cabe ninguna duda. Sí, sí, y vamos a tener una inflación alta el año que viene, porque calculemos que el déficit que tenemos para cerrar las cuentas a fin de año es de 240.000 millones de pesos, 18% de la base monetaria. La inflación es equivalente al aumento de la base monetaria menos la demanda de dinero, menos lo que sería la tasa de crecimiento. Con crecimiento negativo y una demanda de dinero que es negativa, vos lo que podés esperar es que todo eso pase a inflación. Es cierto. Pero además, a mí me parece que gane quien gane, las expectativas están puestas en el frente para todos, si ganan, el problema va a estar en que ellos, por filosofía de nacimiento, lo que fue la doctrina nacional justicialista, es que el gasto público no se puede achicar porque es necesario darle de comer a la gente, es necesario que la gente pueda vivir un poquito mejor o lo que sea. Argentina está en una condición en la cual poco puede pedir prestado porque ya nadie le quiere prestar. El Fondo Monetario es el prestamista de última instancia y fue el que nos dio un récord para ellos, 57.000 millones de dólares. La otra manera es emitir. Menem tuvo la alternativa de privatizar y después el desastre que cometió de que la plata de las privatizaciones las volcó a gasto corriente, cuando debería haberlas volcado a creación de infraestructura para el país. Sí, pagó los gastos, por eso Cavallo lo quería matar, y entonces con eso se solucionó. Pero la única alternativa es emitir. Si tienen que emitir, tenemos otra vez inflación alta, como dijiste vos. Y muy rápida. Porque ya las expectativas son racionales. No son expectativas adaptativas del pasado, lo que pasó en el pasado. Descuentan el futuro. Y lo que ha venido ocurriendo, es muy interesante lo que vos decías, Rubén. Durante ese periodo de Menem, donde hubo estabilidad, porque el promedio de inflación durante ese periodo fue un promedio que se encontró inflado por el primer año y medio, pero después, sucesivamente, la inflación fue menor a un dígito. Ahora, cuando empieza el periodo de los Kirchner, no teníamos memoria inflacionaria, digamos. Y todo eso se fue recuperando y se fue acelerando el cambio de expectativas hasta llegar a la actualidad, en donde hoy es un ajuste casi instantáneo. Por eso yo decía que, como va a haber obligación de emitir, estamos afuera de los mercados voluntarios de deuda. El fondo, que era el último prestamista, no nos prestó los 5.400 millones. Lo que va a ocurrir con el nuevo gobierno, sea cual fuere, si ellos no hacen el primer día un buen discurso con anuncios contundentes respecto a lo que va a hacer, acá la crisis se va a desarrollar en los primeros 100 días de gobierno. Y a mí me parece que muchos economistas están cometiendo el error
de decir que de esto se sale con crecimiento y de esa manera se va licuando el gasto público y el déficit fiscal. Pero hay un tema que yo creo que lo soslayan porque ellos lo conocen muy bien, y es el tema que si vos querés decir que se puede salir de esto con crecimiento, hay que hacerse la siguiente pregunta. Para crecer hacen falta que vengan inversiones, sea de argentinos o de extranjeros. Las inversiones solo van a venir cuando Argentina les presente un menú de comodidades para la inversión que les permita tener ganancias y poder sacarlas afuera del país. Con una ley laboral como la que tenemos nosotros, el inversor dice, ese costo argentino extra que tienen ustedes con las leyes laborales yo no lo puedo admitir. Y encima hay que agregarle la carga impositiva. Argentina es el segundo país del mundo atrás de la isla de Cómodo en presión fiscal. Entonces la inversión no va a venir y si sin inversión no hay crecimiento. Tal cual. Para la deuda que nosotros tenemos hoy, que es aproximadamente de 310.000 millones de dólares, nosotros necesitaríamos 5 o 6 puntos de producto, pero eso no alcanza. Porque vos lo que tenés que hacer es no solo evitar tener más deuda porque nadie nos presta y no podemos emitir, porque hay expectativas racionales y eso pasa a inflación directamente, sino que lo que hay que hacer es que bajar los impuestos. O sea que nosotros tenemos frente a nosotros un ajuste de 10% por lo menos del PBI, en términos, porque tenés que reducir el gasto y más de la reducción del gasto tiene que haber reducción de impuestos, porque el hecho de que vos alcances el equilibrio fiscal con esta carga impositiva brutal que asfixia a las empresas, porque uno lo ve y uno tiene la prueba, digamos, que corrobora que el problema son los impuestos, cuando uno ve, por ejemplo, las empresas que convocan a los procesos preventivos de crisis. Lo primero que te dicen es, yo no puedo pagar esas cargas patronales, los aportes que hay que hacer y contribuciones de la seguridad social. Bajen impuestos, como se hizo con algunas empresas que se les ha sacado el 70% de esto. Pero esto se hace por vía de excepción. Entonces, lo que hay que generar es... Ahora, eso es lo primero. Una vez que vos tengas eso, el próximo paso me parece que es lo laboral, porque si vos ahora encarás primero lo laboral antes que lo impositivo, esto se desmadra en una crisis social muy rápida y muy grande. Sí, y además creo yo, los argentinos tenemos una cultura de hace más de 70 años en la cual, como decía Mussolini, todo a través del Estado, fuera del Estado nada. Es decir, somos estatistas, queremos que el Estado nos ayude, nos absuelva de cargas, y si el Estado cada vez pone más cargas. Yo dije recién que Argentina es el segundo país en carga fiscal del mundo, pero el problema está que el argentino promedio sigue esperando el subsidio, el plan trabajar, la asignación universal por hijo. Hay gente que a mí me cuentan los asistentes sociales que recorren barrios de gente muy pobre, que no menos de un 30% de la gente que recibe planes está dispuesto a no trabajar nunca más en su vida, porque viven con poco, no tienen ningún problema. Yo con estos 3 planes trabajar y una asignación universal por hijo, estamos bárbaros. ¿Para qué voy a trabajar? Ese es un problema difícil de sortear cuando vos querés enderezar la economía de un país. Argentina tiene una cultura del no trabajo y va a ser difícil dar vuelta a semejante barco. Es lo que yo pienso, capaz que me equivoco, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, lo que uno tiene que decir es que el gobierno que está terminando su mandato agravó esa situación. Sí, señor. Porque y uno lo ve en la interna que tiene el gobierno con la ministra de Desarrollo Social. Porque en cuanto a ella le sugieren que esas ayudas serían apenas por un año, durante el cual vos te capacitarías y tendrías que después pagar el pan con el sudor de tu frente, es decir, que cada uno financie su pasaje en la vida trabajando, porque en Argentina está todo por ser hecho. Sí. Si, lo primero que ella dice, no, entonces yo renuncio. Entonces, ¿para qué vinieron al gobierno? ¿Para tirar plata de un helicóptero? ¿Para ser el arcángel Gabriel que tira plata gratis? ¿Acaso no se dan cuenta en el delirio que tiene esta clase política sobre el gasto fiscal, como quedó claro con Fernández en el debate cuando él dice, si es para ampliar derecho no hay gasto social, que no hay límite, no hay problema? Pero está loco.
Si él no se da cuenta de la magnitud de la restricción que tenemos, que se está rascando la olla, pues se están acabando los dólares. Hasta el kiosquero de la esquina de tu casa te dice, la ACUNSA está pidiendo que empiece rápido la renegociación de la deuda y Argentina no puede perderse con tasas bajas internacionales de participar en los mercados voluntarios de deuda, pero para eso va a tener que mostrar de que puede seguir una trayectoria solvente y sustentable. Y para eso tenés que poder pagar la deuda. Así es. Así que estamos hablando de un ajuste entre el 5 y el 10% del producto que hay que hacer. Si no, hay que privatizar, hay que poner sobre la mesa qué es lo que se va a vender, con qué vamos a pagar la deuda, qué vamos a cortar si queremos ampliar derechos. Pero básicamente Argentina hoy se encuentra ante una encrucijada donde ya no hay espacio para hacer lo que hizo el gobierno del presidente Macri, de poder tomar crédito durante 2 años en el mercado internacional de deuda y terminar emitiendo. Acá están cerradas ya esas avenidas para sortear el déficit fiscal y por lo tanto esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Lo que se ve en el debate es que tenemos personajes menores. Hasta el oráculo que era Labaña no supo qué decir y le sobró tiempo en la parte de economía. Sí. Pero ya está tratando de acomodar a los hijos porque abrió las cosas para que pudieran entrar en el próximo gobierno de en realidad, como decía Baglini, viste la famosa teoría de Baglini que la cercanía al poder limita las declaraciones para no crear problemas, ¿no? Lo vi muy sólido a José Luis Esper, porque como él no tiene nada que perder ni que ganar, habló con la claridad de un liberal. Y hay algo que, primero te comento 2 temas breves, ¿no? El primero es que deberíamos nosotros ver qué han hecho otros en nuestro caso. En el crash del 29 en Estados Unidos, Roosevelt, si tienen la bondad de meterse en YouTube y buscar 1929 Central Park en Nueva York, van a ver las fotos en blanco y negro con las ollas populares. Esa fue la salida. Ollas populares, no planes trabajar, asignar. No, yo te voy a dar de comer para que no te mueras de hambre. No va a haber muerte por inanición en Estados Unidos y no debería haberla en Argentina. También me cuentan los sociólogos que frecuentan los barrios pobres que un 30% de la plata que reciben termina dilapidándose en alcohol, drogas y juego. Bueno, hay un informe, creo que es del Banco Interamericano de Desarrollo, donde habla de los puntos del producto del gasto público en Argentina, sea en transferencias, sea en obra pública, que se filtra, como ellos le llaman. Esa filtración es desperdicio y robo. Así que esta es una situación muy delicada que nosotros tenemos en Argentina. Y el otro dato es que cuando vino el ex ministro de Economía de Israel a la Argentina, que vino a dar una charla, contó, Israel en 1985, llegó al 300% de inflación. Y tuvieron que salir de ese proceso y lo hicieron de la manera que mandan los manuales de macroeconomía. Rubén, nosotros analizamos en esa época en la Facultad de Ciencias Económicas 3 planes, que era el de Israel, el cruzado y el austral. Claro. El cruzado y el austral, Brasil y Argentina no hicieron el ajuste fiscal. Israel sí lo hizo. Uruguay hizo el ajuste fiscal. Grecia hizo el ajuste fiscal. Portugal hizo el ajuste fiscal. Entonces, pero esto es sentido común, por eso yo vuelvo al punto. Hasta que la sociedad argentina, el pueblo, la población, no entienda que debe defender a ultranza estos equilibrios básicos entre lo que ingresa y lo que sale, y entre lo que se vende y se compra al exterior, para lo cual tenemos que trabajar duro, importar, traer progreso técnico, fortalecer la ciencia y la tecnología en Argentina, educar mucho para que el capital humano se fortalezca y el talento argentino que está desparramado y sin aprovechar en Argentina por las condiciones macro pueda florecer. Todo eso es lo que sacaría a Argentina del pantano. Pero la responsabilidad hoy es del Estado, porque el desequilibrio fiscal es lo que pudre todo. Ahora, la sociedad argentina es la que tiene que pedir eso. Así como Perón decía, el pueblo me pide otra cosa. Hasta que la sociedad argentina no asuma eso,
vamos a entrar, primero, continuar en el estancamiento y en el atraso. Segundo, vamos a entrar, yo creo que estamos entrando en un proceso de achicamiento, ya no de amesetamiento. Ya no es estancamiento con inflación, sino achicamiento con inflación alta. Bueno, yo me atrevería, esto va a generar conflictos sociales muy grandes. Yo me atrevería a decirte, a riesgo de que me maldigan todos los televidentes que nos están viendo en este momento, yo ya a la edad que yo tengo, no tengo ningún problema en decir todo lo que pienso. Yo creo que es muy difícil que la sociedad argentina pueda ayornarse en esas ideas modernas de achicar el gasto público, el déficit fiscal y todo eso, porque la sociedad argentina es una sociedad de gente muy desinformada y a yo le agregaría muy ignorante, de una ignorancia supina como se puede ver en los pueblos centrales de África, diría yo. No hemos podido abandonar la barbarie. Yo creo que no menos del 70% de la población argentina es analfabeta funcional, pero bien funcional, porque no entienden a veces lo que escuchan ni lo que leen, aunque saben leer y escribir, no entienden nada. Todo esto que vos acabás de explicar con máxima claridad, el argentino promedio no lo entiende y no lo acepta, que es peor todavía, no lo acepta. Y ahí aparece el problema que yo encuentro del gran daño que sin querer le ha hecho el señor Mauricio Macri a la Argentina. La Argentina lleva más de 70 años de populismo. Hemos sido adoctrinados en el populismo, ¿no es cierto? Muy bien. Macri era la gran esperanza blanca, era la posibilidad de alguien que viene a decir, señores, hay una alternativa al populismo que se llama liberalismo. El liberalismo es el que ha hecho grande a los 40 países más desarrollados del mundo en este momento. La solución liberal es algo interesante para tener en cuenta. Macri hizo populismo de guante blanco. Por eso que yo soy muy duro con él en este momento. Tuvo la gran oportunidad, la dilapidó y la gente le dice, no me venga más con eso, vamos al populismo. Y lo más grave de todo es que como él no baja el gasto público, él no es un liberal, él no baja impuestos, sino que los aumenta a pesar de su retórica en contrario. Para los adversarios de la sociedad abierta, libre, capitalista, Macri es un liberal. Sí. Entonces lo que vos hiciste es lo que yo hice, porque yo lo voté a Macri. Y yo defiendo las ideas liberales. O sea que le alquilé mi voto a Macri para terminar ahora en una situación donde el anticristo entró por la ventana. Y entonces te das cuenta el liberalismo. O sea que esto pone al liberalismo, ya estaba perdiendo la batalla cultural desde hace mucho tiempo. Macri le ha hecho un flaco favor porque lo pone aún en una situación de mayor retroceso para poder llegar a la gente y para que la gente se convenza que no hay otro camino que la razón, que la ilustración, que la libertad, que el trabajo duro, que el aumento de la productividad, que ganar mercado. Estás repitiendo las frases de John Locke, el padre del liberalismo. liberalismo. Cuando uno mira, yo me pongo a pensar, cuando yo nací, la mitad del mundo era analfabeto. La mitad del mundo. Entonces digo, qué suerte que mis padres me permitieron una educación. Cuando yo nací solamente el 20% tenía disposición de excretas y menos agua potable. No teníamos calefón. Yo me acuerdo en mi casa había un calefón eléctrico que vos tenías que prenderlo y hacía un chispazo y después el gran progreso había sido cuando vino la caldera mendocina que tenías que cortar leña y poner... Bueno, después se vino todo un avance, ¿no es cierto? Ahora, ese avance se dio gracias a la acumulación de capital, gracias al liberalismo, gracias a la razón, gracias a las ideas de la ilustración. Pero eso fue un milagro después de cientos de miles de años en que el hombre vivió muy poco tiempo, muriéndose de diarrea muy joven, y donde hasta hace 250 años la literatura te muestra que, por ejemplo, en Suecia había tipos que abrían los cadáveres para ir a succionar los intestinos o molían los huesos de los cadáveres para succionar la médula y tratar de alimentarse. Pero eso ocurrió hasta hace 200, 250 años atrás. Ahora, la gente parece que no se da cuenta de eso. No se da cuenta del milagro que provocó el capital, el cambio que provocó, el cambio que hubo en Argentina en esta nuestra generación que le hemos presenciado. Y se ha impuesto este pensamiento mágico, no racional, de pensar que se puede vivir sin trabajar, que vos podés tener el derecho de exigir
que alguien te pague las cuentas. Como me decía el taxi que me trajo. Dice, el lunes el Estado no trabajó. Nosotros los privados sí, para pagarle el día a estos tipos que no han salido a hacer esfuerzo ese día. Se veía clarito. Entonces, y esa es la situación de Argentina. Ahora espero que la sociedad se dé cuenta, si no, lo que va a tener esta sociedad es que va a enterrar a sus propios hijos y nietos en una situación cada vez peor y donde la tensión social va a llevar, sí, a situaciones que van a ser muy delicadas y ¿por qué no decirlo violentas? Si vos leíste a Daron Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países?, él te dice con mucha claridad de que los países comienzan un crecimiento sostenido después de una crisis muy profunda, no una crisis como las que estamos acostumbrados, una crisis muy profunda. Como yo no creo en esta sociedad de las grandes mayorías, colectivismo crónico, bastaba escucharlo a este chico del Caño el otro día, que me parece que es un buen chico, pero no tiene idea, se quedó en la revolución bolchevique de 1917. Entonces, el colectivismo todavía está presente. Cuando el mundo lo ha abandonado definitivamente, el mundo ha escogido el camino liberal, y vos fíjate lo que están haciendo. El caso de Singapur es un ejemplo. En 1965 Singapur era un pobre país, pobre y pequeño país pescador. Fíjate vos, el padre de Lee, que tomó la rienda y ahora la tomó el hijo, fíjate vos lo que lo han transformado en 50 años. Y otros como Irlanda produciendo leche, claro. Pero hay que trabajar. Sí, ese es el punto. Ahí está el secreto. Hay que trabajar. Y nosotros tenemos una casta de vagos en el Estado, así es, que además buscan, distribuyendo la plata de los que trabajan, el apoyo de todos esos sectores que quieren que les den, como vos bien decías, 30 años sin trabajar, nunca más trabajan, para ellos mantenerse en el poder. Así o sea, es. Utilizan al pobre descaradamente. para mantenerse mirá, en el poder. Tengo un amigo que lo definió para mí perfecto. Dijo, estamos gobernados por una oligarquía electiva. Esos son nuestros políticos. No importa un rábano, la pobreza, el pueblo, nada. Lo que les importa es llegar al poder para usufructuar del poder. Son nefastos, como dice Javier Milei. Pero lo grave es que estos delirantes fiscales que endeudan sistemáticamente al país se creen que ellos pueden determinar qué es lo que nos hace bien a vos, al camarógrafo, claro, a todo el mundo, claro, que ellos conocen cuál es el bienestar general, claro, y que ellos conocen cómo lograrlo. Hoy me decía, de nuevo, otro taxi, me decía, un juez dicta sentencia, y supongamos que yo me separo con mi mujer, me va a decir, esto para usted, esto para ella, pero él que sabe de lo que yo quiero, de cuál es mi vida, de qué bien prefiero yo. Bueno, pero esta locura de pensar que el funcionario público sabe cómo llegar al bienestar general, desconoce, digamos, que en realidad ellos son parte del problema y no de la solución. Sí. Tendrían que mirar a Italia, que ha achicado un poco la clase política, ¿no? Ahí me hace seña de que nos recontrapasamos, pero bueno, si querés, después de las elecciones nos volvemos a encontrar y analizamos un poco todo eso. ¿Te parece bien? Sí, yo creo que acá hay dos caminos. Una de dos. O Fernández resulta ser un neomenemista tapado, lo cual generaría un cambio dramático, o si no, ahí vamos a estar discutiendo ya cómo los bonos han caído más, ya hoy están en precio de default, y cuáles son los ribetes de la crisis que rápidamente se va a devorar el gobierno que viene si no hace lo que tiene que hacer.